Un día como hoy, en el siglo XVIII, Newton estaba descansando bajo un árbol cuando le cayó una manzana, descubriendo el fenómeno de la gravedad. O eso era lo que creías hasta este momento. Hola, nosotros somos Gabriela y María Paula, estudiantes de Ingeniería Química. Y fanáticas fieles de cualquier ley de Newton que nos ayude a hacer nuestros cálculos más fácilmente. En fenómenos de transporte o procesos de separación. Además, estamos cansadas de escuchar el nombre de Newton en todo momento. Newton. Como sociedad tenemos la creencia de que las incursiones en la ciencia, especialmente por aquellos personajes que han marcado la historia, son producto de actos sobrenaturales. Cuando en realidad estos hallazgos y descubrimientos son hijos de su época y se basan en necesidades de la sociedad del momento. En este video queremos que conozcan a un Newton más humano y multifacético, diferente al que nos han presentado hasta el momento. Buscamos ahondar en los eventos de la vida personal de Newton que fueron influenciados por el contexto social de la época y que la llevaron a formular sus leyes en el campo de la física, la matemática, la teología y la alquimia. En los primeros años de Newton, Inglaterra vivió una guerra civil entre las fuerzas del rey Carlos I y aquellos que apoyaban al Parlamento inglés, con la victoria de estos últimos. Así subieron al poder protestantes rigurosos, lo que pudo tener una influencia en las creencias del inglés, puesto que hasta sus últimos años sus convicciones religiosas estuvieron marcadas por el Dios cristiano y las enseñanzas de la Biblia. Varias generaciones han decidido ignorar los estudios de la escritura bíblica de Newton, pero hubo un científico muy importante que sí se interesó por estos, Albert Einstein, el cual dijo: "Los escritos de Newton sobre temas bíblicos me parecen especialmente interesantes porque proporcionan una visión profunda de las características intelectuales y los métodos de trabajo de este importante hombre". Newton se interesaba por transformar los datos cualitativos que le eran presentados en datos cuantitativos de los que él pudiera estar seguro, esto porque no confiaba en sus sentidos. La relación entre su interés por la cronología y la teología se pudo ver en un principio con su estudio cuantitativo para estimar el tiempo necesario para repoblar el mundo después del diluvio universal. Sus estudios científicos se basaron en aquellos de Aristóteles, Santo Tomás y San Agustín. La filosofía de este último: creo para entender, razono para creer. Ya, eso era todo. Durante lo que se conoce como el Año Milagroso de Newton, este tuvo que mudarse a su casa familiar en el campo por la peste bubónica, y también estuvo afectado por el Gran Incendio de Londres en 1666, lo que permitió que se enfocara en sus estudios de las ciencias modernas. La época histórica en la que vive Newton es aquella que empieza con la desintegración del sistema feudal y el inicio del dominio mercantil. Esta nueva realidad hace que surjan problemas nuevos y diversos que no se podían resolver con el conocimiento medieval, pues este ya estaba obsoleto para la época. La necesidad de ampliar el entendimiento de los fenómenos mecánicos fue lo que impulsó a Newton a resolverlos durante su año milagroso. En una carta escrita por Newton en 1699 a François Aston, este le recomienda la importancia de estudiar los siguientes aspectos en el viaje que pronto emprendería por Europa. El primero fue estudiar el mecanismo de timón y gobierno y en general los métodos de navegación de los barcos. El segundo fue descubrir si los relojes de péndulo eran usados para determinar la longitud en expediciones oceánicas. El tercero fue familiarizarse con el estudio de los métodos de construcción y capacidades de los fuertes de defensa. Por último, estuvo estudiar las riquezas naturales de cada país, en especial los metales y minerales y sus métodos de producción y purificación. Los siguientes fueron los descubrimientos más notables de Newton, teniendo en cuenta que las necesidades de la época mencionadas anteriormente fueron las principales motivaciones detrás de los mismos. El problema de las máquinas simples, las superficies inclinadas y en general los problemas de estática están relacionados con la industria minera y las necesidades en la industria de construcción. La caída libre y la trayectoria de los cuerpos se relacionan con los temas de artillería y balística, que se habían convertido en los principales instrumentos de dominación.
Las leyes de hidro y aerostática se relacionan con la presión atmosférica y el funcionamiento de equipos de bombeo para el bombeo de agua en las minas, el funcionamiento de las armas de fuego y también el cálculo de la forma y el tamaño de un barco. Los problemas de mecánica de los cielos ayudarían a resolver los problemas de la navegación en cuanto a los cálculos de longitud y latitud, y también ayudarían en la elaboración del calendario. Según lo expuesto anteriormente, podemos ver cómo Newton sí fue una persona brillante para su época, pero no porque la suerte lo prefiriera sobre cualquier otra persona, sino porque supo identificar y estudiar las necesidades del mundo que lo rodeaba. Teniendo en cuenta sus fuertes influencias teológicas, podemos concluir que sus estudios estaban motivados por entender cuantitativamente lo que a los ojos de su Dios había sido la lógica de la naturaleza. También con sus estudios podemos percibir el rasgo testarudo y desconfiado de su personalidad, que no aceptaba a la ligera los conocimientos que le presentaban como verdaderos, sino que sentía la necesidad de comprobarlos por sí mismo. La posición burguesa de Newton dentro de la sociedad fue lo que hizo posible su influencia en las distintas áreas del conocimiento, manteniéndolo siempre en un estatus mayor que le otorgaba autoridad y poder. Y por último, podemos concluir que no fue una manzana, sino que su motivación estuvo basada en las necesidades de la sociedad del momento, convirtiendo sus hallazgos en hijos de su época.